A lo largo de estos domingos hemos estado trabajando sermones, mensajes que tienen que ver acerca de la vida de un hombre que se llamaba Nehemías. Incluso hay un libro en la Biblia que lleva su nombre. ¿Y por qué hemos estado viendo un poquito su vida? Bueno, porque justamente él es un ejemplo de un hombre que puso su fe en acción. A veces cuando hablamos de fe, hablamos, bueno, sí, la fe ahí, algo abstracto, pero la palabra de Dios nos da el ejemplo de un hombre que puso esa fe a trabajar, la puso en acción. Y hemos estado yendo a través del libro de Nehemías para descubrir cómo es que esta fe se pone en práctica. Y cómo poder distinguir también una fe que es genuina de una fe que no lo es. Hoy vamos a avanzar en nuestro estudio al capítulo 5 de Nehemías. ¿Sabes que cuando estaba estudiando el capítulo 5... ¿Usted, pastor, estudia antes de dar el sermón? Sí, idealmente así debería ser, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso cuando usted se pregunta, ¿qué hace el pastor toda la semana? Parte de su semana la dedico a estudiar la palabra. Vinieron a mi mente varios pensamientos. Yo no sé si usted ha visto las noticias recientemente, pero nuestra hermana República de Venezuela está en un grave conflicto social y cívico también. Están pasando por un tiempo muy difícil. Yo quiero dejarles algo claro, aunque la izquierda no lo quiera decir. Nicolás Maduro es un dictador. Es un dictador. Es decir, quizás usted no está muy de acuerdo con mi statement, no se preocupe. Usted tiene la posibilidad de no estar de acuerdo, es una cuestión política. Ahora, el país de Venezuela está en un grave conflicto, al punto tal que Nicolás Maduro, su presidente, a pesar de la escasez de alimentos, de medicamentos que hay, no deja el ingreso de ¿qué? De ayuda humanitaria al país. Hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene medicinas para seguir sus tratamientos y a este hombre lo único que le importa es mantener su propio poder. Ahora, si ustedes me dijeran que Nicolás Maduro es, no sé, de un país europeo, yo lo podría entender. Bueno, que le importa a la gente de Venezuela. Pero Nicolás Maduro es el presidente de los venezolanos. Es uno de ellos. Y uno a veces piensa, ¿cómo puede ser que en una nación, alguien que pertenece a esa misma nación oprima a sus hermanos? ¿Cómo puede ser eso? ¿No se lo ha preguntado usted? Bueno, ciertamente la opresión de un hombre sobre el otro, aunque estén hermanados por una misma patria, no es una cuestión moderna. Esta es la historia de la humanidad. Por eso cuando llegamos al capítulo 5 de Nehemías, vemos que hay una realidad similar. En el capítulo 4, lo que nosotros estuvimos viendo fue cómo Nehemías va a presentarse a dar batalla frente a los enemigos que querían destruir Jerusalén, los enemigos que estaban afuera. Pero llegamos al capítulo 5 y vamos a ver ahora que hay un enemigo que no está afuera, pero sino que es un enemigo que está adentro. El enemigo no es solamente aquel que quiere destruir desde afuera de las otras naciones, ¿se acuerdan? Sanballat, Tobías, el amonita y todas estas naciones que estaban afuera de Jerusalén. Pero cuando llegamos al capítulo 5 vemos que la batalla ahora está en medio de esta comunidad de judíos que está intentando reedificar Jerusalén. Y el problema que nos vamos a encontrar en el capítulo 5 tiene que ver con que hay una parte del pueblo de Judá que está oprimiendo, ¿saben a quién? A sus propios hermanos. O sea que cuando pienso en Venezuela y lo que está pasando ahí, bueno, en realidad es un poco más de la naturaleza del hombre, el hombre que vive sin Dios.
Y usted cuando lo mira a Nicolás Maduro dirá, ay, ese es un dictador. Pero ¿qué tal dentro de nuestras familias? ¿Qué tal esos familiares, esos hermanos que no cuidan a los padres? ¿Qué tal dentro del matrimonio ese esposo, esa esposa que se desentiende de sus obligaciones? Esta realidad de tomar ventaja del otro no es un problema de los gobernantes solamente, no es un problema de las naciones solamente, no es un problema de la historia del hombre solamente, es un problema de usted y un problema mío. Porque tenemos esa tendencia. Ahora, el capítulo 5 de Nehemías está puesto en ese lugar para que el lector que estaba leyendo esta crónica pudiera saber dos cosas. En primer lugar, en el capítulo 4 vimos cómo prepararse para dar batalla al enemigo que está afuera. Pero ahora en el capítulo 5, la pregunta que este pasaje va a intentar responder, y quiero que sea la pregunta que nos hagamos esta mañana, es cómo se solucionan las desigualdades dentro de una comunidad de fe. En otras palabras, cómo se soluciona una injusticia dentro de un grupo de personas que tiene un mismo sentido, que tiene una misma identificación común. En primer lugar, las desigualdades se solucionan comenzando por escuchar el problema. Leamos todos Nehemías capítulo 5, verso 1 al 6. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Miren, notemos qué interesante que hay una protesta que se va a levantar. En hebreo, que es el lenguaje original en el cual este pasaje está escrito, puede decir, se levantó un gran clamor, un gran clamor. Y qué interesante que el autor pone los hombres y sus esposas. Los hombres y sus esposas. Este era un problema general que estaba sufriendo el pueblo de Jerusalén. Versículo 2, decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. 4. Otros decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Versículo 6, miren cuando Nehemías escucha esto. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, recuerden, Jerusalén está levantando las murallas, está intentando levantar las murallas. ¿Y qué hace falta para levantar las murallas? Mano de obra, gente que trabaje, con la pala, con el pico, ahí levantando las cosas, la muralla. Ahora, ¿qué significaba? Que si la gente estaba trabajando en la muralla, pues no estaba trabajando en el campo. Y en este momento, Jerusalén y sus habitantes son una sociedad agrícola, una sociedad que trabaja en el campo. Una sociedad que tiene que, para comer, poner la semillita y esperar que esa semilla florezca y que dé el fruto, ¿verdad? No es que la gente de Jerusalén puede ir y pedir un cheque de la seguridad social. No, si no trabaja, pues no come. Ahora, si no trabaja ¿en dónde? En la tierra, no come nada, porque no hay que comer. Ahora recuerden que por la voluntad de Dios y de acuerdo al designio soberano, el Señor levanta a Nehemías ¿para qué? Para que reconstruya los muros de la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente que estaba trabajando en el campo, ahora tiene que estar trabajando en la ciudad para levantar los muros. Entonces hay tres tipos de clamores aquí, tres tipos de personas. En el versículo 2 encontramos personas que son los trabajadores, los peones,
Gente que no tiene mucho dinero, que solamente lo que trabaja en la tierra, eso come y eso vive. Y tienen muchos hijos, dice el versículo 2. Claro, esa gente estaba trabajando en la muralla y ¿qué le pasaba? No podía trabajar en el campo y como no trabajaba en el campo, no había para comer, entonces ¿qué hacía? Iba y le pedía prestado a los ricos de Jerusalén, o a los que tenían más recursos, ¿para qué? Para comer. Y dice, tengo muchos hijos, decía la gente, y no nos alcanza para comer. Y no solamente eso, sino que tenemos que devolver un préstamo. Hay un segundo grupo en el versículo 3, que son personas que tienen tierras o tienen viñedos, tienen su casa, pero ¿qué han hecho? La han hipotecado, es decir, han tomado un préstamo de otras personas de Jerusalén. ¿Para qué? Para poder comer. Y como garantía que le han dado, yo te voy a pagar. ¿Y cómo sé que me vas a pagar? Bueno, te doy mi casa o te doy mi viñedo, mi viña, en garantía. Y cuando le daban esa garantía, ¿qué pasaba? Bueno, pues el prestamista les usaba la casa y les usaba el viñedo. ¿Y qué pasaba? Bueno, esta gente no tenía cómo devolver el préstamo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en la muralla. Hay un tercer grupo. Versículo 4, otros decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantías. Hay un tercer grupo que no es que se está muriendo de hambre como los primeros dos, sino que este tercer grupo está preocupado por pagar los impuestos. ¿Y los impuestos a quién? Al imperio persa. ¿Saben que de acuerdo a algunos documentos que se han encontrado, el imperio persa en el tiempo de Nehemías, año 538 más o menos, antes de Cristo, la tasa de impuestos era entre un 60 y 75%. Y usted se queja de los impuestos que usted paga. No se queje. El imperio persa oprimía con impuestos. ¿Y cuál es el problema de no pagar los impuestos? Bueno, en esa época no es que si no pago los impuestos, el IRS me manda una carta, señor, se olvidó de pagar sus impuestos, aquí tiene una multa. Y nosotros, ¡ay, no, una multa! En esa época, si usted no pagaba sus impuestos, el emperador mandaba a las tropas reales, ¿a qué? A matarle, a tomar a su esposa y a sus hijos como esclavos para cobrarse la deuda. Es decir, teníamos gente que se estaba muriendo de hambre y teníamos gente que estaba preocupada porque los iban a matar, porque no tenían cómo pagar los impuestos. Miren el problema en el que está sumido Jerusalén, y ahí está el pobre Nehemías. El pobre Nehemías tratando de luchar con los enemigos que están afuera, pero se encuentra con esta situación de desigualdad. Y el problema está, como dice el versículo 5, que estas personas empezaban en la antigüedad, cuando uno no podía pagar las deudas, lo que hacía era dar a los hijos en servidumbre para que con el trabajo esos hijos paguen la deuda. Pero si no alcanzaban, esos hijos, el acreedor los podía vender. Los podía vender. Y lo que estaba pasando es que los mismos judíos, no estamos hablando de otras naciones, entre ellos mismos, uno le decía al otro, págame lo que me debes. El otro decía, no puedo. Bueno, dame a tu hijo en servidumbre y tu hija en servidumbre. Se los daban en servidumbre. Y claro, como no le podían pagar, los empezaban a vender al mercado de esclavos a las naciones extranjeras. Ay, 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 ay. El clamor es tan grande que esta gente dice, ya hay hijos que hemos dado, hijas que hemos dado, que no las podemos recuperar porque se las han llevado y porque tampoco tenemos nuestras casas y nuestras viñas para poder generar algo para recuperarlas. No las podemos redimir ya más. Claro, versículo 6, Nehemías dice, cuando oí estas cosas, me enfurecí, me enojé muchísimo. En primer lugar, las desigualdades dentro de una comunidad se solucionan comenzando por escuchar el problema. Imagínense si Nehemías en el versículo 6 hubiera dicho, está pasando esto, bueno, ¿saben qué? Este es su problema. Yo ya tengo suficiente, que estoy acá con la construcción, luchando contra los enemigos, arréglenselas a ustedes. Pero el versículo 6 nos muestra a un Nehemías que escucha el problema. Él escucha el clamor del pueblo.
Ahora, si nosotros vemos Nehemías capítulo 5, verso 1, dice que en ese momento se levantó un gran clamor. Eso es una referencia, un eco, ¿a qué? Éxodo capítulo 3, verso 9. Cuando Dios dice que escuchó ¿qué? El clamor de Israel que estaba ¿qué? Oprimido bajo la mano de Egipto que los tenía en esclavitud y servidumbre. Fíjense algo más. Si nosotros leemos, por ejemplo, el profeta Amós, en el capítulo 1, vamos a ver que el profeta Amós es un profeta que está antes de que Israel y Judá fueran llevados en cautiverio. Y Dios les viene advirtiendo al pueblo, ustedes están vendiendo a sus propios hermanos como esclavos a otras naciones y saben que eso es un pecado. ¿Usted piensa que la condena sobre el tráfico humano es algo moderno? No. Ya en la palabra de Dios, por boca del profeta Amós, Dios condena el tráfico de personas. Estoy hablando del libro de Amós, antes que Israel se fuera a la cautividad. Y le está diciendo el Señor a Israel y a Judá, ustedes están vendiendo a sus propios hermanos a las naciones extranjeras. Ustedes lo que están haciendo es aprovecharse del pobre, tomarles las hipotecas, darles préstamos y ponerles intereses que no pueden pagar. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel y de Judá por boca del profeta Amós es, eso es un pecado, está mal. Y por eso los voy a castigar, dice Dios. Israel no se arrepiente. ¿Qué pasa? Asiria viene, toma el reino del norte, se los lleva en esclavitud, y Babilonia viene y toma el reino del sur, Judá, y se los lleva en esclavitud. Y Dios castiga a su propio pueblo. Ahora pasa todo el cautiverio y ahora estamos en Nehemías, que es un libro post-exílico, es decir, empiezan a volver los judíos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios había castigado a su pueblo, siempre les prometió que iba a haber una restauración. Porque Dios nos castiga, pero no es para nuestra destrucción, sino para nuestra corrección. Y está volviendo el pueblo ahora. Ahora fíjense lo que está pasando. La gente que está volviendo serían ahora los hijos de esos padres que fueron castigados por Dios. ¿Y qué están haciendo los hijos? Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron sus padres. Están cometiendo el mismo pecado por el cual Dios les castigó y les llevó a cautiverio. Los hijos están repitiendo la historia de los padres. ¿No le parece irónico? ¿No le parece irónico que Dios castigó a Israel y a Judá justamente por este pecado? Sufrieron un periodo de esclavitud, sufrieron el haber sido arrancados de su tierra. Bueno, ahora vuelven y en vez de decir vamos a cambiar y ser diferentes, ¿qué hacen? Hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Las desigualdades de una comunidad comienzan a solucionarse cuando tenemos el deseo de escuchar. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer Nehemías, a posterior, que ya lo vamos a ver, es intentar resolver el problema. Pero si nosotros no escuchamos el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Si ni siquiera quiero escucharlo, si ni siquiera quiero ponerme a pensar cuál es el problema, mucho menos lo voy a pensar en resolver. ¿Saben que me acuerdo de la historia de una persona que conocí? Un joven que me venía y me contaba siempre, mi padre hace esto mal, porque su papá tomaba, era alcohólico. Entonces él me decía, yo nunca voy a hacer esto, nunca voy a tomar alcohol. Porque me acuerdo cuando mi papá entraba y le pegaba a mi mamá y nosotros todos temblábamos. Cuando mi papá no volvía del trabajo a cierta hora, nos poníamos todos a temblar en mi casa. Yo le preguntaba, ¿y por qué temblabas? Porque sabíamos que estaba en el bar tomando y no sabíamos cómo iba a volver. Y siempre me contaba estas experiencias, él me decía, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer esto.
Y yo le decía, mira, si tú no estás caminando con Cristo y no escuchas el mensaje de Dios, es muy probable que repitas los mismos errores de tu padre. Bueno, este joven no quiso escuchar, por supuesto. ¿Y qué pasó? Al cabo de un par de años, se vio él mismo en la misma situación de la que había estado su padre. En otras palabras, el alcohol lo tomó a él también y él terminó convirtiéndose en lo que él más odiaba. Es como el pueblo de Israel se terminaron convirtiendo en lo que sus padres habían hecho, que había causado tanto dolor y daño. Ahora, ¿sabe qué? A nosotros nos pasa muchas veces eso. Nosotros a veces no queremos escuchar al Señor. El Señor nos habla, pero nosotros no queremos escuchar. ¿Y qué nos pasa? Nos terminamos convirtiendo en eso que nunca quisimos ser. Volvemos a repetir la historia de nuestros padres, aun cuando dijimos, yo nunca voy a hacer esto. Ahora este pasaje también nos habla de que es muy importante escuchar. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado si Nehemías hubiera dicho, ese es su problema? O que Nehemías hubiera mirado hacia otro lado. ¿Qué hubiera pasado? Pues nada. Esa desigualdad, esa injusticia hubiera estado ahí. Ahora, ¿qué pasa en nuestras vidas, mis amados, cuando nosotros vemos una situación de desigualdad y de injusticia? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa en el corazón? ¿Miramos por otro lado y seguimos, este no es mi problema? ¿O le pasa a usted, como le pasó a Nehemías, que cuando escuchó estas cosas, se enfureció? Ay, pastor, pero enojarse es pecado. No, enojarse no es pecado. Si no, Dios sería el más pecador de todos. Porque Dios se enfurece. Porque la ira de Dios está sobre los que hacen el pecado. Efesios en el capítulo 4, ¿qué nos dice? Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Pero la emoción de enojarse no está mal. Lo que está mal es cuando yo me dejo controlar por ese enojo y ¿qué? Y salgo a insultar, soy violento. Pero enojarse no es pecado. ¿Qué pasa cuando usted ve una situación de desigualdad e injusticia en su comunidad? ¿Miramos para otro lado? ¿O ponemos el oído atento a escuchar? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a tu corazón? ¿Está lleno de indiferencia? ¿O nos llenamos de una indignación por lo que sucede? A los adolescentes que van a la escuela, ¿qué pasa cuando ves que hay un niño al que le están haciendo bullying? ¿Qué pasa cuando ves que a tu compañerito lo empujan, le dicen cosas malas, lo humillan ahí en Snapchat, le ponen una foto de él para reírse? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Te pones a reírte con ellos? ¿O en tu corazón dices, esto no está bien? Y te acercas a ese compañerito. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos este tipo de desigualdades? Ciertamente que la injusticia y la desigualdad inicia con escuchar cuál es el problema. Ahora bien, en segundo lugar, hasta ahora vamos bien. Usted dice, sí, tiene razón, pastor, hay que escuchar, hay que indignarse. Y usted dice, el pastor Leandro es marxista. No, no soy marxista. Porque aquí viene la diferencia. En segundo lugar, las desigualdades e injusticias de una comunidad se solucionan meditando el problema a través de la palabra de Dios y tomando acción para resolverlo. Miremos juntos el versículo 7 al 9. Nehemías capítulo 5, versículo 7. Nehemías se acaba de enojar mucho por lo que escuchó. Pero el versículo 7 dice, después de pensarlo bien, ¿cómo? ¿Se tomó un tiempo para pensar? Sí. No es que se enojó, sacó la espada y salió ahí él a cortarle la cabeza a los prestamistas de dinero. Vamos a hacer una barricada acá porque el opresor y esta clase social nos oprimen. Muerte a los ricos. No. ¿Qué hace? Se enoja, tiene un sentido de indignación, pero luego se pone a meditar en el problema y en la situación.
Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar interés cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Wow. Primero Nehemías, una vez que se enoja, que escucha lo que está pasando, se toma un tiempo para meditar y pensar cuál es el problema. Ahora, la forma en la que él va a pensar y meditar sobre el problema no es una forma donde él va a decir, bueno, a ver cuál es la filosofía imperante del mundo, marxismo, capitalismo, voy a tomar esa y así lo voy a resolver. No, él se pone a meditar en la ley de Dios. ¿Cómo es esto? Porque justamente lo que él hace responden a principios que estaban en la ley de Dios. En primer lugar, les va a decir Nehemías, lo que ustedes están haciendo está mal. ¿Por qué estaba mal? Porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, Dios mira a Israel como una comunidad. No los mira como individuos sueltos, los mira como una comunidad. Y miren lo que Dios le ordenaba al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 15, en el versículo 4. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esas bendiciones si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que hoy te entrego. Versículo 7. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Israel tenía un sistema donde cada 7 años todas las deudas eran perdonadas. Imagínese qué lindo es usted, ¿no? Tiene su mortgage, al 7º año usted es libre. No importa si pagó o no pagó. ¿Por qué? ¿Cuál era el principio de Dios? Dios no quiere que un hombre se adueñe de la vida del otro, que lo use al otro como una cosa. Entonces por eso había establecido esta ley para evitar que eso ocurriera. El versículo 14, hablando de los siervos, cuando los devuelvas, sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tu vino, de la parte de abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esta razón te doy ¿qué? Mandato. En Deuteronomio el capítulo 24, el versículo 10, Éxodo en el capítulo 2, versículo 26, vamos a ver que Dios había prohibido a su nación, a Israel, el cobrarle interés en un préstamo que le hacían a sus hermanos. Israel no podía hacer esto. Por eso es que Nehemías se toma el tiempo para meditar, se toma el tiempo para ver qué es lo que Dios dice en su palabra, para que de manera que lo que él vaya a hacer esté informado por la palabra de Dios. Y Nehemías le dice al pueblo, lo que están ustedes haciendo está mal. Me gusta mucho porque Nehemías se toma un tiempo para pensar en lo que está pasando. Ok, esta gente está dando a sus hijos para pagar la deuda, que son judíos, y ustedes en vez de perdonar la deuda o perdonar el interés, lo que están haciendo es vender esos hijos a las tierras extranjeras. Cuando nosotros lo que estamos haciendo es tratar de buscar a todos los judíos que están lejos de todas las tierras y traerlos a Jerusalén, porque esa es la voluntad de Dios. ¿No le parece irónico que el mismo pueblo de Dios está trabajando en contra de los propósitos de Dios?
Están esparciendo de nuevo a las personas que Dios quiere juntar, reunir y traer de nuevo a su ciudad. Por eso Nehemías se da cuenta a la luz de la palabra que este comportamiento está mal y tiene que cesar. Para los jóvenes que son más proclives al pensamiento de izquierda, ¿cuál es la diferencia entre el marxismo y lo que enseña la palabra de Dios? Bueno, hay muchas, pero déjame darte algunas. Si tú leíste el Manifiesto Comunista, yo lo leí en la universidad antes de graduarme de abogado, vas a ver que está inspirado en los pensamientos de Lenin. Y Lenin dice, no hay cambio si no hay sangre. Todo el furor que la clase oprimida siente, la tiene que expresar contra la clase dominante. Si tienes dinero, entonces eres el enemigo. El Señor en su palabra no está diciendo eso. ¿Tiene usted dinero? Está bien. ¿Es pecado tener dinero? No, no es pecado. El pecado está cuando usted hace su dinero a costa del dolor y la presión de otros. Ese es el problema. Y en la palabra de Dios vemos que Nehemías les dice a los ricos, no es que, ustedes son el enemigo, ricos. Lo que está diciendo Nehemías es, arrepiéntanse. Lo que están haciendo está mal. No es que los ricos, porque son ricos, van a ir todos al infierno. No. Pero como están ustedes amasando y generando sus riquezas, ustedes están pecando contra la ley de Dios. Y Nehemías los llama al arrepentimiento. No sale con la espada y a cortarle la cabeza a los ricos, como los marxistas, sino que sale a confrontarlos para que se arrepientan. Para que se arrepientan. Entonces dijimos, cuando hay una desigualdad en una comunidad de fe, lo primero que hay que hacer es escuchar el clamor. Pero en segundo lugar, hay que detenerse a pensar y meditar lo que está pasando a través de la palabra de Dios. Por eso cuando usted escucha las noticias en Venezuela, ¿qué hace usted? Ojalá que esa persona se muera. Ojalá que ese dictador se muera. Lo que tendríamos que hacer Estados Unidos es mandar un ejército y matarlos a todos. ¿Usted cree que está pensando bien bíblicamente? No, no. Cuando usted ve una situación de desigualdad y salta a la prensa ahí. No, pero hay que matarlo, hay que hacerle esto, hay que mandarlo a la cárcel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre tenemos que nosotros detenernos a pensar y ver cómo la palabra de Dios informa nuestras decisiones. Es importante pensar en esto. Miren, déjenme que les dé un ejemplo. Yo no sé si usted escuchó en las noticias a un actor que se llama Jesse Smollett, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el actor de un TV show muy famoso que se llama Empire. ¿Qué pasó con este joven? Bueno, resulta que va la policía y dice que lo atacaron y que fue un crimen de odio por su orientación homosexual y porque él viene de una minoría racial como lo es la comunidad afroamericana. Entonces me atacaron porque me odian, porque soy de esta raza y porque tengo esta inclinación sexual. Resulta que la policía de Chicago se pone a investigar y el superintendente en esta semana dio un reporte diciendo que en realidad este joven le pagó a sus amigos para que vengan a asaltarlo a él. ¿Cómo se nota que no vivió en Sudamérica, no? Porque, en Sudamérica nos asaltan gratis, no hay que pagarle a nadie. Pero le pagó a sus amigos, perdón, no me refiero a toda Sudamérica, me refiero a Argentina porque ahí es donde vengo yo. Lo mismo de otros lados, está bien. Él le paga a sus amigos para que vengan y lo asalten y le peguen y no sé qué más. ¿Para qué? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era tener publicidad. Él quería hacerse más famoso. Y claro, vinieron los candidatos que están ahora para ser elegidos como alcaldes de la ciudad. Y dijeron cómo pueden ser que ataquen a esta minoría racial y porque tiene esta inclinación sexual. Y después hubo una prensa, pero a nivel nacional. Chicago es una ciudad que se está viniendo abajo. No sé de eso, pero
Y hay que lo invitaron a los programas de televisión para que hablara. ¿Y qué pasó? Su popularidad creció. Su objetivo era que al ser más popular pudiera llegar al TV show donde él trabaja y decirle, ahora quiero un salario mejor. ¿Por qué? Porque ahora soy más famoso. O sea, su objetivo era tener más dinero y más popularidad. Pero lo descubrieron. ¿Sabe que esto es algo similar con lo que está pasando en este texto? Estos judíos que están prestándole el dinero a sus hermanos y que los están haciendo pasar por una situación de servidumbre, no tienen a Dios como el centro de su vida, tienen al dinero como el centro de su vida. Entonces terminan haciendo algo que va contrariamente al propósito por el cual ellos están ahí. Están vendiendo a sus hermanos afuera cuando Dios los quiere traer de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Lo mismo le pasó a este chico Jesse Smollett. Él es afroamericano, viene de esa comunidad, sí. ¿Pero qué le pasó? Terminó haciendo algo totalmente en contra de los valores que él dice defender. ¿Por qué? Porque dejó muy mal a ese movimiento. Terminó trabajando en contra de su propósito. ¿Por qué? Porque para Jesse Smollett lo importante no es ser afroamericano o ser de una tendencia sexual. Para él lo importante era el dinero y la fama. Pero nosotros no seamos rápidos en juzgar, a nosotros nos pasa lo mismo. Usted puede decir, sí, para mí Dios es importante, la obra de Dios es fantástica, pero usted termina haciendo cosas que van en contra de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo, a veces en mi vida ponemos el dinero como el Dios de nuestra vida. A veces ponemos nuestro propio confort como el Dios de nuestra vida. Entonces, claro, ¿qué me importa a mí que venga el hermano tal y cual a venir a servir y a preparar, juntar las sillas, a limpiar el templo? ¿Qué me importa? Que lo haga. Pero no sabe que el hermano no solamente limpia la silla y el piso, también dirige esto y también dirige otro. Ah, bueno, pues yo estoy cómodo. ¿A mí qué me importa? ¿Y usted y yo? ¿No lo vamos a ayudar? ¿No lo vamos a ayudar? ¿Y por qué no lo queremos ayudar? Y porque tenemos el Dios del confort. Entonces, claro, me prefiero quedar en mi casa. ¿No lo estamos oprimiendo nosotros a ese hermano que está ahí pobre, trabajando y trabajando y trabajando para el Señor? Hermanos, ¿cómo puede ser que los que tienen menos siempre son los que dan más? ¿Cómo puede ser que los que tienen menos, los más pobres en nuestra congregación, siempre son los que ayudan más? Los que dicen, vamos a poner estos recursos económicos para la obra. A mí se me parte el corazón cuando veo eso y cuando veo que otros que tienen más dan de lo que les sobras o ni siquiera dan nada. Y no le estoy hablando solamente del dinero, le estoy hablando también de su tiempo. ¿Cómo puede ser que los más ancianos de nuestra congregación son los que están llevando la obra adelante, los que son las 10 de la noche y terminan cerrando todo para irse a su casa, cuando los más jóvenes, que tienen la más fuerza, se quedan en la casa a dormir? No. ¿No creen que estamos oprimiéndonos los unos a los otros de esa forma? Este mismo principio está en el Nuevo Testamento y no tenemos tiempo para leerlo. Pero en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, dice que tiene que haber igualdad en la comunidad de fe. Que no puede ser que uno no tenga nada y tenga que dar de lo que no tiene y que otro que tiene mucho no dé nada. En la iglesia primitiva pasaba lo mismo, Hechos capítulo 5. Hermanos, ¿qué pasa cuando vemos a alguien que tiene una necesidad en medio nuestro? ¿Miramos para otro lado? ¿O salimos a decirle, hermano, qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? Por último, las desigualdades se solucionan obedeciendo la palabra de Dios en temor reverente. Versículo 10 dice, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora dejemos de cobrarle interés. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuélvanle los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo, aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Versículo 13,
Sacudí los dobleces de mi mano y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Por eso, hermanos, las desigualdades se solucionan no solamente cuando escuchamos el problema, cuando nos detenemos a pensar y ver lo que Dios dice, sino también cuando obedecemos. ¿Qué hubiera cambiado si Nehemías dice todo esto a los ricos? Y los ricos dicen, ¿saben qué? No nos vamos a arrepentir. No, sí está muy bien lo que usted dice, pero no pasa. Hubiera seguido la opresión. ¿Qué pasa cuando yo les digo a ustedes todas estas cosas y ustedes no se arrepienten? Pues van a seguir las desigualdades. Van a seguir. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y me gusta porque Nehemías dice, así va a ser el Señor con aquellos que no cumplen. Nehemías quizás tiene en su mente Proverbios capítulo 22, verso 16, que dice, la persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico, terminará en la pobreza. ¿Saben que yo, con lágrimas a veces, les advierto y les digo, obedezcan al Señor, obedezcan al Señor? Y usted tiene salud, tiene dinero, le va todo bien, entonces ¿qué hace usted? Usted no me escucha. Pero ¿qué pasa después? La palabra de Dios se termina cumpliendo y viene el momento de calamidad y usted está ahí tirado en el piso. Y yo digo, ¿por qué Dios lo tiene que llevar ahí tan bajo para que usted escuche? ¿Por qué? Escuche ahora cuando Dios le está diciendo, arrepiéntete.